Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Programa 14 de la temporada 13 de Al Carajo. Bienvenidos y bienvenidas, iniciando otro viaje, otra fotografía radiofónica del panorama político, informativo y cultural de América Latina y el Caribe. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín, en el micrófono y en la producción general y periodística de este ciclo, junto con Mavi Sosa en el arte, la música, la literatura y la gastronomía, que atraviesan este programa como rasgos de identidad de nuestra región, y Juan Francisco Martínez Pería, historiador, en el segmento de relectura de los procesos políticos del continente. Tenemos, como siempre, noticias, titulares, país por país, provincia por provincia, departamento por departamento, pueblo por pueblo, comunidad por comunidad, intercambio con las radios comunitarias, campesinas y alternativas de toda la patria grande, canciones, recetas, lecturas con Rosario Tijeras, la novela selecta de esta temporada que nos acompaña, siempre en la voz de Mavi, y como apartado especial en esta emisión vamos a compartir un conversatorio que realizamos con la comunicadora popular venezolana Orlenis Ortiz, muy reconocida en las redes sociales por su trabajo recorriendo el continente, cámara en mano, registrando distintos procesos. Estuvo por México, estuvo por Perú, estuvo por Chile. Nos encontramos con ella en Argentina, en el marco de uno de sus viajes. Pasó por Buenos Aires en los últimos días y la citamos en un estudio de radio para conocerla en persona, después de tanto tiempo de intercomunicarnos a través de las redes y las plataformas a la distancia. Y en esta emisión de Al Carajo vamos a compartir esa charla con ella, con su análisis y su experiencia de los procesos en los distintos países de América Latina y el Caribe, muy valiosos y muy interesantes. Ese es el subrayado del sumario propuesto para esta oportunidad, pero antes de eso vamos a empezar la recorrida con los respectivos titulares y el desarrollo informativo, las noticias de América Latina en Al Carajo, Twitter, Facebook, Instagram, Al Carajo Radio para la comunicación, canal de YouTube, plataforma iVoox, Al Carajo 2022, para encontrarnos en el universo virtual. En el aire sonamos en cerca de 50 emisoras comunitarias, populares, campesinas, alternativas, también radios públicas y radios universitarias de la República Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay y de distintos rincones del continente. Ya estamos en el viaje número 14 del año y ya nos vamos a esta primera vuelta por la cintura cósmica del sur. La información en Al Carajo. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América.
En Colombia, el ex candidato a vicepresidente de Fajardo se suma a la campaña de Petro para la segunda vuelta. Luis Gilberto Murillo, quien fue como segundo de la fórmula de la coalición Centro Esperanza, que finalizó en el cuarto lugar con el 4.20% en la primera vuelta, manifestó públicamente su apoyo para el candidato del Pacto Histórico en contra del derechista Rodolfo Hernández. Murillo es afrodescendiente, originario del departamento del Chocó y referente del movimiento Colombia Renaciente, espacio que se despegó de la postura oficial de su alianza electoral, que tras el resultado de la elección decidió no fijar postura y dejar en libertad de acción a sus votantes. El dirigente justificó su apoyo a Petro, afirmando que el postulante de la izquierda y su compañera de fórmula, Francia Márquez, quien es afrodescendiente igual que él, son los que más se acercan a sus ideas y que representan lo que manifestó el país en las urnas, que es una voluntad de cambio. Tanto Gustavo Petro, que obtuvo el 40.32% de los votos, como Rodolfo Hernández, que quedó con el 28.15%, ya iniciaron sus campañas para el balotaje para definir al sucesor del uribista Iván Duque en la presidencia, que se realizará el próximo 19 de junio. Al carajo. En El Salvador, movimientos sociales marcharon contra los 3 años del gobierno de Nayib Bukele. La protesta se realizó en paralelo al discurso del presidente en cadena nacional para rechazar sus políticas económicas y de seguridad. La marcha recorrió el centro de la capital, San Salvador, para concluir frente a la Casa de Gobierno y se dio en plena vigencia del estado de excepción que aplica el gobierno con la suspensión de derechos procesales para la detención de integrantes de las pandillas y grupos delincuenciales. De la jornada participaron, entre otros, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, la Alianza Nacional El Salvador en Paz, agrupaciones sindicales, campesinas y estudiantiles y militantes del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Entre otros puntos, repudiaron y denunciaron las violaciones a los derechos humanos en la llamada guerra contra las maras, la eliminación de programas sociales, retrocesos en transparencia y acceso a la información, el fracaso económico de la ley Bitcoin y el vuelco de la política exterior del país a un alineamiento con los sectores de derecha del continente. Al carajo. En Brasil, imputan a Volkswagen de esclavizar y asesinar a miles de campesinos durante la dictadura. La acusación fue presentada en el marco de la búsqueda de una reparación histórica a la que está siendo sometida la automotriz alemana por sus acciones durante el gobierno de facto. Según consta en la causa, la empresa adquirió tierras en la selva amazónica por recomendación directa del dictador Emílio Garrastazu Médici para diversificar sus operaciones comerciales en Brasil entre 1970 y 1980, para lo cual ejerció tráfico de personas, torturas, muertes y sometió a miles de campesinos e indígenas a trabajos inhumanos. En su declaración, el fiscal del Fuero Laboral, Rubén García Rodríguez, denunció que los trabajadores sometidos a la esclavitud llegaron a ser atados a los árboles para hacerlos aceptar las condiciones por la fuerza. En Brasil, sobre Volkswagen, ya pesa un juicio previo, donde la firma reconoció la comisión de violaciones de derechos humanos y en el cual llegó a un acuerdo de unos $7 millones de indemnización por colaborar con la dictadura para detener a 5 obreros que encabezaban reclamos salariales y con el reconocimiento de haber cedido sus instalaciones de San Bernardo do Campo, en la periferia de San Pablo, para que los militares torturaran a un trabajador. Al carajo. En Guatemala, acusan al gobierno de promover el uso de semillas transgénicas. La Red Nacional para la Defensa de la Soberanía Alimentaria, en conjunto con organizaciones campesinas e indígenas del país, rechazan la aplicación del Reglamento Técnico Centroamericano de Bioseguridad de Organismos Vivos Modificados. Esta normativa, aprobada en el 2019, permite a la gestión del presidente Alejandro Yamatei la importación, comercialización y siembra de cultivos genéticamente modificados de productos para el consumo humano y animal. Denuncian que con ese esquema se está poniendo en peligro la salud de la población y además se está condenando a los agricultores locales a la desaparición ante la entrada de materias primas desde el exterior. David Paredes, integrante de la Red por la Soberanía Alimentaria de la Nación Centroamericana, pidió a la justicia que dé curso a las denuncias realizadas por el sector contra estas políticas oficiales y llamó a la movilización popular y a la resistencia en defensa de la salud y de la comida del pueblo guatemalteco. Nos pone en riesgo nuestra soberanía alimentaria, los derechos de la población. Hago un llamado a toda la población a que tomemos conciencia de este tema. Son nuestros alimentos los que están en riesgo.
en amenaza. Cualquiera de nosotros ha comido una tortilla, un tamal, un tayuyo, el frijol, el chile. Todas estas variedades están en peligro hoy por hoy con el ingreso de los transgénicos, y esperamos y exigimos al gobierno que cese ya esa intención de vulnerar, de atacar nuestro sagrado maíz, nuestras sagradas semillas. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Y ahora música. Primera canción del programa. Se presenta Mavi Sosa al mando de nuestra lista de reproducción y marca el rumbo sonoro del programa. Hola Pablo, hola a la audiencia de Al Carajo. México nos espera para convidarnos un poquito de su música. Vamos a visitar este país a través de Jopo, un proyecto musical que lidera Rubén Albarrán, el vocalista de Café Tacuba. En 2010, mientras Tacuba se tomaba un descanso, es que se formó esta banda. Albarrán recorrió América del Norte y América del Sur con este proyecto que tenía como característica principal la fusión. Su álbum debut está conformado por música folclórica latinoamericana y canciones tributo. Una de ellas es la canción compuesta por Violeta Parra. Por Jopo escuchamos Volver a los 17. Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, y el más claro proceder y el más ancho pensamiento, todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. Jopo, de México, versión del clásico de la chilena Violeta Parra, Volver a los 17. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Recibimos a Juan Francisco Martínez Pería, ahora en Al Carajo, docente, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires y compañero de micrófonos en este ciclo.
para pensar América Latina y el Caribe y para pensar el mundo también desde nuestra región latinoamericana. Bienvenido una vez más, Juan, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo te va? Una gran alegría estar nuevamente en el programa. Hoy vamos a ahondar sobre el concepto del progreso desde la mirada de distintos pensadores y autores latinoamericanos, siempre en cuestión, ¿no? Ese paradigma. Sí, la idea es pensar un poco la noción de progreso y las consecuencias que ha tenido en América Latina y en el mundo desde la perspectiva crítica del pensamiento latinoamericano, sobre todo de autores del siglo XIX y autores más contemporáneos, ¿no? Autores más actuales. Y sobre todo subrayando que la idea de progreso es una idea que parece inocente, ¿no? Que incluso tiene buena prensa, digamos, ¿no? Pero que esconde una dimensión muy negativa y que realmente ha sido utilizada para legitimar múltiples crímenes, genocidios y sobre todo conquistas. Hay algo que es muy importante, que es que la mirada que nosotros tenemos del tiempo, la forma en que nosotros entendemos el tiempo como algo cuantitativo, ¿no? Esta idea de que el tiempo es dinero, como algo abstracto, que no es algo cualitativo, sino cuantitativo, no es algo universal, es algo que surge en cierto momento y que surge fundamentalmente con la modernidad, con el capitalismo, ¿no? Sobre todo esta asociación entre el tiempo es dinero. Y también el tiempo no siempre es igual. Nosotros, de hecho, vivimos ahora en una sociedad con un ritmo mucho más acelerado que antes, ¿no? Por la conectividad, por la globalización y por un montón de cuestiones. Pero obviamente que el tiempo, que la manera de entender el tiempo, de vivir el tiempo, es algo, como decíamos, histórico, contextual. Pero además hay algo muy importante, que no es solamente esta forma de entender el tiempo, sino la manera de entender la historia. Sobre todo las comunidades en América Latina, pero no solamente en América Latina, habían pensado el tiempo, la historia mejor dicho, de una forma más bien circular, de ciclos que no necesariamente se repetían totalmente, pero sí que funcionaban como una suerte de espirales. El tiempo también muy asociado a los dioses y también muy asociado a la naturaleza. Eso es algo que es muy fuerte en las comunidades latinoamericanas antes de la conquista, que incluso se perpetúa en el tiempo. De hecho, todavía hoy muchas comunidades siguen teniendo unas lógicas temporales muy distintas, donde el tiempo no se rige de la misma manera, ni la historia se rige de la misma manera que la perspectiva moderna eurocentrada. Pero bueno, sobre todo a partir del siglo XVIII surge una forma de entender la historia que es una forma marcada o signada por la idea de progreso. Entonces la idea de progreso no es algo, digamos, universal ni ahistórica, por supuesto, sino que surge en un momento determinado y un poco la idea acá es que tiene implicancias muy negativas, ¿no? Que generalmente nosotros no hemos visto. Hay un autor alemán que se llama Walter Benjamin, que forma parte de la Escuela de Frankfurt, que tiene mucha prensa, ¿no, Pablo? Que ha sido, digamos, una de las figuras que más ha criticado inicialmente la idea del progreso, pero justamente la intención de hoy es traer otros autores latinoamericanos que criticaron la idea de progreso y que incluso lo hicieron antes que Benjamin, pero que tal vez no son algunos de ellos tan conocidos. Uno de ellos, por ejemplo, Francisco Bilbao, quien en alguna oportunidad hemos hablado ya hace tiempo. Hay algo muy importante que es que la idea de progreso hoy por hoy sigue teniendo cierta vigencia, no de la misma manera que en el siglo XVIII o el siglo XIX, pero que sigue teniendo cierta vigencia y por eso es tan importante insistir en su crítica y su desarticulación. Básicamente la idea de progreso lo que hace es construir se basa en la idea de que hay una línea histórica. Primero y principal, que hay una historia universal. Esto es muy importante. Hasta el siglo XVIII no había necesariamente una idea de que todos los pueblos del mundo compartían una misma historia. Tal vez sí una historia divina, una historia de la Biblia, etcétera, etcétera, pero no de la misma manera como nosotros entendemos la historia hoy. Entonces, en el siglo XVIII, a partir del siglo XVIII, el siglo XIX, digamos, la consolidación de la dominación europea sobre el mundo, se va consolidando la idea de que existe una sola historia. Para construir la idea de que existe una sola historia, Pablo y la audiencia, lo que hace falta es negar la multiplicidad de los recorridos históricos. Esto es muy importante, negar que hay multiplicidad de historias, de recorridos, de caminos. Entonces, lo que se hace primero y principal es plantear que hay una sola historia, que no hay múltiples historias, y después, y esto es muy importante, lo que se hace es plantear que esa historia es lineal y ascendente, y tiene un solo sentido, y que tiene un sentido que excede al ser humano. Está bien que no depende de vos, de mí o de los que nos están escuchando, sino que la historia tiene un fin y tiene un sentido, tiene una teleología, va hacia un lugar. Estas son ideas que aparecen muy claramente en autores como Hume, en autores después como Hegel, ¿no? Y muchos autores como Comte, como Spencer.
y que incluso aparece, sobre todo al principio, en Marx y Engels, sobre todo el joven Marx y Engels. Después ellos van a ir cambiando esa mirada. Ahora, la historia de progreso y de linealidad que ellos crean, esto es lo fundamental, es una historia muy eurocentrada y capitalista. Porque uno dice, bueno, la historia progresa, ¿no? La historia avanza de forma ascendente. Bueno, pero ¿quién decide qué es el progreso? O sea, ¿cuál es el patrón? Hay que medirlo de alguna manera, ¿no? Y el patrón que se utiliza para medir ese progreso, obviamente es un patrón eurocéntrico, capitalista, y entonces el progreso podría ser, Pablo, tener mayor tiempo de ocio, estar más conectado con la naturaleza, estar más conectado con los dioses, bueno, lo que se te ocurra, digo, podría haber distintos patrones según las distintas comunidades. Bueno, la elección acá del patrón para medir el progreso es el desarrollo económico, el avance, en términos económicos, el avance entre comillas, quiero decir, la mayor cantidad de riquezas, y el avance en términos científico-técnicos, ¿no? Entonces, ahí aparece una forma de entender el progreso muy, muy particular, y ese patrón, esto es muy importante, ese patrón se aplica universalmente. No importa si a la otra comunidad le interesa más los dioses o el ocio o lo que sea o la naturaleza, sino que el patrón por el cual se va a medir el progreso es ese de forma universal. Y acá aparece algo, Pablo, que es una novedad absoluta y que es muy impresionante y nosotros tenemos muy introyectado, que es la idea de que existen pueblos más adelantados y pueblos más atrasados. Esto no existió nunca antes, porque no había una sola forma de medir la temporalidad y la historia, y aparece a partir de este momento. Entonces, aparece una jerarquía temporal entre los pueblos. O sea, antes los dominadores, cuando España vino a América y dominó a los pueblos americanos, la forma de dominar América era diciéndole, ustedes son infieles, les falta el cristianismo, son irracionales, pero no les decían, ustedes son atrasados, porque no existía esa manera de pensar la historia. Entonces, en el siglo XVIII aparece una cosa muy loca, muy increíble, que nosotros tenemos bastante interiorizado, que es la idea de que hay pueblos primitivos, de que hay pueblos atrasados, de que hay pueblos que están más avanzados, ¿no? Y pueblos que marcan el camino del progreso. Obviamente, en esa historia que se construye, Europa es el patrón para medir la historia y la locomotora de la historia. E incluso aparece, por ejemplo, autores como Hegel, o incluso autores como Marx también, pero Hegel, por ejemplo, plantea que África está totalmente fuera de la historia. En África no hay historia, hay pueblos que han quedado, por ejemplo, para Hegel, la historia empezaba en Oriente, pero Oriente después quedaba totalmente fuera de la historia, ¿no? Y quedaban enclaustrados. Lo mismo va a plantear Marx en un momento, hablando de la India, donde va a plantear que ahí no, la historia no avanza. Acá hay algo muy importante, que es que aparece esta jerarquía temporal entre los pueblos, y aparece lo que un autor colombiano contemporáneo se llama Santiago Castro Gómez, llama la negación de la contemporaneidad histórica. O sea, estamos todos en el mismo planeta, pero hay pueblos que están en una temporalidad y pueblos que están en otra. Pensar las cosas así es una locura total, y ahí obviamente se va a legitimar la idea de progreso, va a legitimar el colonialismo, va a legitimar la dominación de todo tipo, planteando que hay algo muy importante, es la idea de que se conoce hacia dónde va la historia. Entonces, claro, nosotros estamos asesinando gente, estamos conquistando pueblos, pero sabemos que esto es en favor de un futuro mejor. Sabemos que esto en realidad ahora puede parecer algo negativo, pero esto lo que va a traer es un futuro venturoso. Entonces hay que tener mucho cuidado. El progreso, la idea de progreso fue muy negativa históricamente, por muchos motivos, no solo porque genera esta jerarquía, sino sobre todo porque legitima cualquier barbaridad. Por ejemplo, en la América Latina se ha hecho, digamos, horrores en nombre del progreso, la conquista de los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Pero hasta hace poco, por ejemplo, había un artículo del diario La Nación en la Argentina donde se seguía legitimando la conquista de los pueblos originarios de la Patagonia, diciendo que era la única manera que el progreso podía llegar ahí. El progreso funciona a través de la violencia, pero, bueno, trae algo más positivo de lo que hay antes. Esta fue la filosofía que predominó en el siglo XIX, e incluso Marx y Engels en un momento formaron parte de esta mirada, ¿no? De lo que se trata acá es ver que incluso ellos, que tenían miradas más interesantes, llegan a compartir en un momento esto. Y, por ejemplo, Engels legitima la conquista de Estados Unidos sobre México o la conquista de Argelia por parte de Francia, y Marx también legitima la conquista de la India por parte de Inglaterra. No lo celebran, dicen acá hay un montón de muertes y es un horror, pero es progreso, digamos, lo que va a venir acá es mejor que antes. Para poder decir que lo que va a venir es mejor que antes, uno tiene que saber ya de antemano esa historia. Y resulta que, lamentablemente, esa historia no se puede saber, ¿no? Acá hay un autor que quiero subrayar, que es Francisco Bilbao, que en 1857, discutiendo con Sarmiento,
va a plantear en un texto muy, muy valioso, se llama La Ley de la Historia, una crítica muy pionera a la idea de progreso, diciendo que esta es una filosofía de la dominación, que es una filosofía de la conquista, y es una filosofía que legitima, justamente lo que él dice es una filosofía del éxito. Todo horror puede legitimarse con esta idea de progreso. Y Bilbao muy tempranamente va a plantear la necesidad de pensar una filosofía de la libertad, una filosofía que no está sujeta a determinismos, ¿no? Y una filosofía de la historia latinoamericana distinta, emancipatoria y de la libertad, que rompa con este determinismo teleológico de la idea de progreso. Ya para cerrar, Pablo, hay algo muy importante. Hoy por hoy, digo, ningún científico social, ningún periodista prestigioso va a expresar ideas abiertamente racistas o abiertamente coloniales. Sin embargo, hoy por hoy la idea de progreso sigue estando presente, sobre todo en la dicotomía entre pueblos desarrollados y pueblos subdesarrollados. Nosotros seguimos trabajando con esa idea de pueblos desarrollados y pueblos subdesarrollados, que es muy problemática y que está atrapada en esta mirada eurocéntrica, colonial, que nos sigue subalternizando y nos sigue haciendo pensar que nosotros tenemos que alcanzar Europa y que el único camino que nosotros podemos recorrer es el de Europa y Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta cuestión del progreso, que ahora, digamos, ahora no, ya durante todo el siglo XX apareció como la idea de desarrollo, países en vía de desarrollo, países emergentes, tiene que ser discutida y felizmente en los últimos tiempos ha sido discutida por distintos autores y autoras que vale mucho la pena leer. Muy interesante la mirada de todo lo que narrás y todo lo que hilvanás en el relato histórico. Me quedo pensando en contradicciones como que los movimientos populares o de izquierda en América Latina y también en Europa se definen como progresistas en contra de los movimientos conservadores de derecha. Con este concepto de progreso puesto arriba de la mesa, habría también que replantearse las autocalificaciones que se ponen las izquierdas en el mundo. Sí, la izquierda en particular ha compartido históricamente muy fuertemente la idea de progreso y ha sido muy problemática. La izquierda, sobre todo la izquierda más ortodoxa o menos crítica o menos abierta, ha compartido históricamente una idea de una linealidad histórica y de la sucesión de etapas históricas. Por ejemplo, en el siglo XX fue muy problemático la discusión sobre cómo había que alcanzar el socialismo, ¿no? Porque para alcanzar el socialismo supuestamente había que pasar por el capitalismo. Entonces había un solo recorrido, ¿no? Eso se fue discutiendo en el siglo XX de distintas maneras, ¿no? Con distintos autores y autoras que fueron planteando miradas más abiertas. Pero está claro, digamos, que lo que ha mostrado el siglo XX, o por lo menos si uno lo quiere ver críticamente, es que todas estas miradas, digamos, de la linealidad histórica se han mostrado más que problemáticas. Obviamente, definirse como progresistas es problemático. Y América Latina, muchos movimientos en América Latina han comprado sin beneficio de inventario muchas ideas, incluso, quiero decir, movimientos bien intencionados, de izquierda, nacional populares, muchas veces han comprado muchos de los mitos modernos, sin ponerlos en tensión e intentando alcanzar Europa, pero con ribetes más nacional populares, dándose cuenta después que ese probablemente no era el recorrido. Porque también acá hay algo muy importante. Por ejemplo, Frantz Fanon decía que si nosotros queremos alcanzar Europa y hacer un modelo como el de Europa, bueno, dejemos que vengan los europeos. Por eso él, al final de Los Condenados de la Tierra, lo que él dice es: animémonos a inventar nuestro propio proyecto, ¿no? En África lo está planteando, pero en África, pero para todo el mundo periférico. Lo importante acá es entender que nosotros tenemos una historia particular, un recorrido particular, y que debemos inventar nuestro propio camino. Yo creo que eso, por ejemplo, en los últimos tiempos, en el giro nacional popular que hubo en América Latina, hubo conciencia bastante de eso. No se logró totalmente, por supuesto, pero hubo, con la recuperación de ciertas miradas y ciertas cosmovisiones de los pueblos originarios, etcétera, etcétera, cierto trastocamiento de los mitos de la modernidad más fuerte, ¿no? Totalmente. Y está claro en la historia que si dejamos que vengan los europeos o los norteamericanos, no vamos a ser Europa ni Estados Unidos, vamos a ser su patio trasero, productor de materias primas para su riqueza. Juan, bueno, interesantísimo. Bilbao, 1. ¿Nombrás más autores, más libros? Sí, Bilbao es un autor clásico, muy olvidado, al cual yo le tengo especial cariño y siempre que puedo lo meto en algún lado. Bilbao, este libro que les decía, La Ley del Progreso, es un texto fundamental que todos y todas deberíamos leer. En las universidades lamentablemente no se lee ninguna, bueno, salvo en las clases que doy yo, digamos, y en alguna otra, pero que sí, en general no se lo lee. Como decía, La Ley de la Historia. Después, textos más recientes, por ejemplo, Enrique Dussel, 1492, hacia el mito de la modernidad,
Ahí hay toda una crítica también a la idea del progreso, a la idea de modernidad. También los textos de Aníbal Quijano. Aníbal Quijano, bueno, justo ahora se está conmemorando un aniversario de su fallecimiento también. Los textos de Quijano han sido compilados, vale mucho la pena también leerlos. Santiago Castro Gómez, a quien citaba, tiene un libro que se llama La Ibris del punto cero, donde desarrolla estas ideas. Arturo Escobar, también otro autor latinoamericano, tiene otro libro importante que se llama La invención del desarrollo, ¿no? que vale la pena recuperar. Y hay más, digamos, hay múltiples autores y autoras que han trabajado estos temas. Y en los últimos tiempos hubo muchas discusiones en América Latina sobre el modelo a seguir, ¿no? Si este modelo tenía que ser un modelo desarrollista, tenía que ser un modelo distinto, ¿no? Se ha criticado mucho supuestos extractivismos, etcétera, etcétera. Obviamente no hay soluciones fáciles a estas, pero seguro que seguir pensando en términos de progreso o de desarrollo o de vías en desarrollo es muy problemático y es muy opresivo, ¿no? Y hay que liberarse mentalmente de esas ideas. Al carajo. Una crónica de la región. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Seguimos en Al carajo, capítulo 14 de nuestra 13ª temporada. En lo que va del programa estuvo Juan Francisco Martínez Pería aportando pensamiento e historia. Recorrimos las noticias también, tuvimos música y ahora sumamos otro rasgo de nuestra identidad latinoamericana, que es la comida. En algunas regiones de nuestra América ya estamos sufriendo el frío del invierno que se está acercando. Para pasar el frío siempre es bueno tener a mano alguna sopa. Por eso desde Haití traemos un plato que es el plato nacional de ese país y que tiene una gran historia, la sopa de chumú. La tradición haitiana de Año Nuevo de disfrutar de una sopa de chumú se remonta al 1 de enero de 1804. Según cuenta la historia, los esclavos en la antigua colonia francesa no tenían derecho a tocar la chumú, conocido como auyama o calabaza en otras regiones. Tampoco tenían acceso a ingredientes como apio, zanahoria, repollo o puerro. Al romper el yugo de la esclavitud y declarar el nacimiento de la República de Haití, los antiguos esclavos comenzaron a preparar la sopa de chumú, también como un símbolo de libertad. Les cuento cómo prepararla. Triturar o procesar 2 dientes de ajo junto a 2 cebollas de verdeo, un puñado de perejil picado, media cucharada de tomillo, un echalote cortado en rodajas, un pimiento rojo o rocoto, el jugo de un limón, sal y pimienta. Una vez lista esa preparación, mezclarla con 500 gramos de carne sin hueso cortada en trozos de 1 centímetro. Dejar reposar la preparación por lo menos 4 horas. Retirar la carne y saltearla en 2 cucharadas de aceite hasta que esté dorada. Agregar 8 tazas de caldo de carne y llevarlo a ebullición. Cocinar a fuego lento hasta que la carne esté tierna. Agregar 2 zanahorias cortadas en trozos de 3 centímetros, 2 tallos de apio cortado en trozos, un puerro pequeño, una cebolla cortada en trozos, una papa, un nabo y medio repollo. Todo cortado en trozos. Cocinar ligeramente cubierto durante 20 minutos, revolviendo de vez en cuando hasta que las verduras estén tiernas. Mientras tanto, en otra cacerola, incorporar el chumú o calabaza, aproximadamente 1 kilo, con 2 tazas de agua. Cocinar a fuego alto hasta el hervor y luego reducir el fuego a medio bajo y cocinar cubierto hasta que el chumú esté tierno, unos 10 minutos. Hacer un puré liso puede ser procesado y cuando las verduras de la otra preparación estén tiernas, agregarles el puré. Cocinar revolviendo durante 10 minutos. Sazonar con sal, pimienta y gajos de limón. Acompañamos la sopa de chumú, plato popular de Haití, como corresponde, con música popular del país caribeño. Sonó Ti París con la canción Chocón San Antoine. Ahora en Al Carajo
Seguimos cumpliendo con el sumario. Ponemos en el aire nuestro encuentro plurinacional con otra voz muy interesante del análisis político latinoamericano. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Y estamos para este pequeño conversatorio en los estudios de AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina, y elegimos este lugar emblemático para encontrarnos con una comunicadora muy pero muy comprometida en nuestro continente, que es Orlenis Ortiz, con quien vamos a dialogar unos minutos sobre su visión y su experiencia en la recorrida que está haciendo por muchos lugares del continente, relevando y comunicando lo que está pasando en nuestra patria grande. Orlenis, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz, contenta de estar aquí, por fin presencialmente. Bien. Te pregunto primero, estás viajando por Argentina, estás viajando por diferentes lugares del continente. ¿Qué balance estás encontrando en términos políticos de lo que está sucediendo por aquí, por esta región? Imagínate tú. Un balance de todo eso. Bueno, todo está bastante agitado, ¿no? Desde hace un par de años atrás, cuando explotó aquello en el 2019, donde varios países en simultáneo estaban allí haciéndose frente al reclamo de sus derechos, empezó como una ola que lamentablemente vino a dormirse un poco o a mermar un poco con el tema de la pandemia y todo esto, pero que ahora, bueno, tiene como otro estatus, tiene otras condiciones, tiene otro contexto además, porque bueno, vinieron periodos electorales, hay cierta recuperación de algunos espacios gubernamentales desde la izquierda, podría decirse. Todas esas experiencias recientes, bueno, de Perú, a pesar de los pesares en Perú, el tema en Honduras también, que fue para algunos una pequeña sorpresa o un alivio más bien. Teníamos también hace poco elecciones regionales en Venezuela que representaron una cuestión bastante importante para lograr la estabilidad política del país, en un contexto económico que además está completamente diferenciándose de los últimos años. Y bueno, toda la onda en Chile con el tema de la constituyente, también estamos allí haciendo un seguimiento minucioso. Yo en particular tengo allí como que una parte del corazoncito puesto allá. Y bueno, estamos acá ahora conociendo por fin ya más de cerca Argentina. Siempre he tenido como mucho enlace con los compañeros y compañeras de acá en términos sobre todo de comunicación política, mucha vinculación con quienes hacen vida en sus espacios militantes. Y bueno, dando la pelea, y yo creo que estamos en un momento que se diferencia muchísimo de momentos anteriores donde teníamos mayores desventajas. Yo creo que ese espacio se ha venido achicando, se ha ganado más espacio en la comunicación popular, más personas ahora están como más conscientes de quienes les mienten, de a quienes pertenecen los medios, de todo este asunto de que ya no hay pudor para censurar y todo esto, y esto permite un mayor rango de acción para quienes hacemos comunicación. Así que las condiciones han mejorado. Bien. Orlenis viene de un país, de Venezuela, que en materia política no tiene medias tintas, ¿no? Claramente hay un proceso ya de muchísimos años que inició el expresidente Hugo Chávez Frías y que claramente va en pos de la construcción de un modelo económico, político, social y cultural socialista. Desde esa Venezuela, ¿cómo ves los procesos, los que puedas nombrar en tu experiencia, en el resto de América Latina, donde, bueno, Argentina, Chile, tienen particularidades y donde no hay una conciencia o una ola mayoritaria que piense en un modelo socialista para su instauración? Entonces las luchas son mucho más finas, ¿no? Mucho más sutiles para tratar de obtener conquistas populares desde un lugar donde hay que mediar muchas veces con el propio sistema que te va llevando a lugares o va llevando a los dirigentes a lugares donde no terminan de realizar esas mismas transformaciones que proponen. ¿Cómo lo ves desde Venezuela? Bueno, yo creo que allá no es solamente el haber conquistado el gobierno y todavía estar en el poder la razón por la que se tiene más claro ese proyecto, ¿no? Decías ahorita que ahí no hay medias tintas y en efecto, o sea, es una cuestión que no se permite dudar, no se permite, decimos allá, el titubeo. Hay una tendencia radical, evidente, frontal, pero que eso, para que pueda ser así desde el gobierno, desde el proyecto político que hay allá con la Revolución Bolivariana, necesita obligatoriamente la organización popular. Y es una herencia de Chávez fundamentalmente, ¿no? Entonces, que la gente esté organizada permite que ese proceso o ese proyecto se escurra como en las comunidades, que vaya como a lo más profundo, y eso ha permitido sostener en el tiempo no solamente el proyecto como tal en términos de alternativa o de otro modelo, sino también de resistir todo el asedio permanente que tiene Venezuela desde casi siempre con la llegada del gobierno bolivariano. Entonces,
A veces en otros espacios, por ejemplo en el caso de Chile, que es bastante complejo, el poder comprender, bueno, esa cuestión que venía de considerarse el oasis de Latinoamérica, que todo el mundo lo concibe como la cuna del neoliberalismo, y que de pronto estalle toda esta situación, como pasó en octubre de 2019, todo el estallido social, viene como a despertar un montón de cosas, pero al mismo tiempo a agarrarlo fuera de base, diríamos, ¿no? Porque no estaba una organización marcada en ese país. Había mucho la cultura que se fue acrecentando, de hecho, sobre todo con la acción mediática de la derecha, de la antipolítica, del no me representan los políticos, del antipartido. Y eso representa un montón de dificultades. O sea, eso contrasta muchísimo con Venezuela, donde hay un partido socialista unido, que también está ocurrido en el territorio, y eso, bueno, es una cuestión bastante diferenciadora. Y en casos, tú me gusta que asemejes esas situaciones en el caso de Argentina y Chile, que es algo que además siempre ha estado sobre la palestra los últimos 2 meses, sobre todo ahora con ciertas posturas de parte y parte desde el Ejecutivo Nacional. Y también a lo mejor tiene que ver un poco con eso, pero yo lo veo en Argentina como tal un poco más al revés, o tal vez en cuotas iguales, pudiéramos decir, como esa falta todavía de poder concretar algo más radical que unifique el asunto, ¿no? Porque sabemos que hay un término por ahí que llaman mucho a las personas que caen en ese titubeo, que es el tibio, ¿no? Uh-huh. Esa tibieza que está siendo señalada muchas veces desde los pueblos, sobre todo. Y se adopta esa cuestión con cualquier dirigente, presidente, figura destacada de la política internacional, donde no marque su postura radical. Pero al mismo tiempo, bueno, hay profundidades a las cuales ir. Yo creo que la construcción, en ese sentido, desde nuestro punto de vista como comunicadores, o en mí en particular, tiene que apostar a que la gente deje de también comprenderse como solamente parte de su país. En Chile, por ejemplo, pasa mucho eso, que la gente estaba mucho en la lógica chilena. Claro. En Argentina también me doy cuenta que pasa así. La Argentina, de repente, el pueblo argentino está también mucho en su lógica local, dada sus dificultades históricas. Pasó mucho en México también, que es una cuestión en común. México es un país grande, tiene muchísimos problemas también, tiene una historia muy marcada de despojo. Entonces, la gente está muy en su lógica también. Entonces, si nosotros logramos que todas estas fuerzas que han ido despertando, la gente que se ha ido organizando, yo por aquí, por ejemplo, en Argentina, una de las cosas que más reivindico y que me llevo, o que me voy a llevar a Venezuela, es la capacidad de identificarse en el momento como un rol que tienen que atender, pero también desde la independencia. Es decir, aquí hay un montón de cooperativas de todo tipo, la gente trata de sobrevivir su proyecto desde la independencia, desde el autosustento, y es algo de lo que yo creo allá debemos aprender, porque bueno, allá hay otro contexto, como tenemos tanto tiempo allí en el gobierno y todo esto, mucha gente de repente está todavía esperando el apoyo estatal. Uh-huh. Y bueno, eso es una cuestión importantísima de destacar. Entonces, toda esa cuestión es necesario que se vea con, siempre digo, una lupa, un ojo con un microscopio y un telescopio en el otro ojo, para que podamos saber que somos parte de algo más grande, de una región, de un proyecto y también de algo que está en contra y que nos involucra a todos. Claro, totalmente. Estamos con Orlenis Ortiz, comunicadora popular venezolana que recorre América Latina contando y analizando estas realidades. Una analista política también muy aguda que leemos en Twitter y en las redes sociales muy a menudo también como fuente de vínculo. Es cierto lo que decís, ¿no? Ahora hay un contexto en el cual gobiernos de diferente profundidad o de diferente radicalización hacia una postura contrahegemónica, antiimperialista y popular, algunos más, otros menos, pero pueden encontrar un canal de contacto, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el repudio a la exclusión de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua de la Cumbre de las Américas, se está planteando desde Argentina, desde un gobierno, vos usabas la palabra tibio, le puede caber, es opinable, pero desde un gobierno que claramente no es un gobierno de izquierdas radicales, también se plantea organizar una cumbre de la CELAC paralela a la Cumbre de las Américas para no excluir a ningún país de una convocatoria como lo quiere hacer Joe Biden, ¿no? Hay matices donde se pueden encontrar puntos de contacto entre las izquierdas y algunos centros progresistas que no terminan de desprenderse del modelo imperante. Bueno, allí con el tema ese que tocas es puntual para mí, porque yo recientemente he comentado mucho, allá sobre todo en Venezuela, donde hay como una lógica más radical, incluso más de herida, ¿no? Porque cuando vemos a un presidente de Argentina que de repente emite alguna comunicación que no va muy favorable al gobierno venezolano, el pueblo venezolano se resiente, sí, porque entiende... Lo mismo con Boric, ¿no?
en Chile. Pero más con Argentina, porque Chile, viene de gobiernos neoliberales de derecha que no han sido necesariamente nuestros amigos en términos de país. En cambio, Argentina sí. Y cuando aquí se manejaba como ese contexto, allá el pueblo se ardía, ¿no? Y yo decía en varios espacios, no está clarísimo el tema de la no radicalización en cuanto a la política internacional y, caer también en la trampa mediática contra Venezuela. Pero hay cosas que son esos puntos de encuentro que estás comentando que también hay que mencionar. Y yo les insisto, para mi población y algunos compañeros también de Latinoamérica, que por ejemplo, a pesar de esos discursos, a pesar de esas desinformaciones en realidad, el presidente argentino llegó el momento en el que no suscribió la demanda contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional, en la que dejó de suscribir todas las intentonas del Grupo de Lima, extinto ya. Y esas son las cosas a las que también tenemos que aportar. O sea, no es solamente el tema de indignarse por alguna declaración, sino también buscar que en la política real, en lo concreto, en lo que aporta, en lo que limita la acción de la derecha, pueda, valorarse este tipo de escenario. Si bien ahora está esa disposición, vamos a restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, ya tenemos a la embajadora recientemente nombrada ya de manera oficial, la compañera Estela Lugo, han habido participaciones recientes, decías, en las cumbres de la CELAC, que son más que todo temáticas ministeriales, acabamos de tener el encuentro de cultura, también estamos en un contexto del encuentro de la CELAC de los ministros de educación, y así van a seguir haciéndose esos encuentros, ¿no? Pero esto tenemos que tener claro que es a partir de un punto de quiebre en las relaciones internacionales y pasa indiscutiblemente por la reunión que tuvo Estados Unidos con Venezuela. O sea, ese fue el punto de partida que a veces a la gente no le gusta decirlo, no le gusta aceptarlo, pero es una realidad. Y a partir de allí, hay un desencadenamiento de intenciones que celebramos a fin de cuentas, a pesar de lo que sabes que en medios hegemónicos de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Brasil, de repente a Maduro dejaron de decirle dictador, de repente. Sí, ahora es presidente. Y peor, en Venezuela, en España, que era un lugar donde casi dedicaban una hora entera todos los noticieros, todas las mañanas sobre Venezuela, dejó de existir por un tiempo enorme y ahora medio aparece por la calle del medio como República Bolivariana de Venezuela con el presidente Maduro. Sí. O sea, eso es un derivado también de todas estas situaciones. Bien. Bueno, cada gobierno también y cada pueblo tiene un margen de acción que hay que intentar comprender, ¿no? Y valorar también en las posibilidades de transformación reales y en las relaciones de fuerza. Ahora, como dice Orlenis, pensarnos no como países estancos, sino como un todo, como América Latina y el Caribe, 33 naciones en conjunto, pensar toda esa interrelación cambia las relaciones de fuerza también fronteras adentro, ¿no? Y en ese sentido te pregunto, Orlenis, ¿qué expectativas para lo que viene en América Latina? Elecciones en Colombia, elecciones en Brasil, también con variables y distintas intensidades en cada país de lo que pueda surgir de el triunfo de gobiernos progresistas o de izquierda o de centro-izquierda, pero con la chance de sumar puntos importantes en lo que tiene que ver con el color político del mapa del continente. Sí, ahí cambia la balanza, imagínate, con Brasil, que es un gigante, que se logre sostener hasta el final la candidatura de Lula, porque sabemos que, está sometido a cualquier cantidad de ataques. Ojalá que sí logre eso, porque no solamente Brasil lo necesita la región y yo creo que el mundo también, hacer ese contrapeso. Y mucha gente espera que las cosas sean blanco-negro, que si gana una persona de izquierda, entonces ya tiene que hacerlo todo radical y de una vez como si fuera caída y mesa limpia, y las cosas no son así. Colombia tiene un sistema antiquísimo de todo lo que conforma el paramilitarismo, la violencia, un Estado que es violento, es terrorista, es terrorismo de Estado, y eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Lo que sí puede cambiar para bien, de manera mucho más rápida, por ejemplo, es la política exterior de Colombia, precisamente. Y en el caso particular de Venezuela, que compartimos más de 2.000 kilómetros de frontera, eso es vital. O sea, sin duda alguna, yo pudiera decir que no considero en el candidato Petro como que el revolucionario de Colombia, sí sé que es lo mejor que le puede pasar a Colombia ahora mismo. Su fórmula es extraordinaria, la compañera Francia, y creo que es un antes y un después. O sea, es un momento inédito en Colombia, tienen todas las oportunidades y tienen la mayoría. El tema es que le permitan a esa mayoría poner el candidato que va a elegir, porque lo van a elegir. Entonces, para Venezuela que eso suceda implica por lo menos la no agresión.
Y eso es vital para nosotros. O sea, Colombia, sabemos, es el territorio yanqui en América Latina, sobre todo en Sudamérica. Y para nosotros es indispensable que podamos establecer relaciones normales, aunque sea. O sea, si bien no puedes no ser mi mejor amigo en términos diplomáticos, en términos de proyecto de patria grande, pero por lo menos no me agredas, respeta mi autodeterminación, respeta mi soberanía, que como nosotros también lo hacemos históricamente. Claro, bueno, es que eso es lo que pide Venezuela, ¿no? Claramente, y lo que pide Cuba y lo que pide Nicaragua, lo que pide Bolivia también. Ninguno de estos países está imponiendo un régimen económico político a ninguno de sus vecinos. Está discutiendo en los foros internacionales democráticamente, más allá que le guste más a uno o más a otro, o menos a uno y menos a otro. Bueno, cuando la oleada de gobiernos de izquierda estuvo fuerte en América Latina, con Chávez, con Lula, con Néstor Kirchner, con Evo Morales, los organismos, los foros regionales funcionaban democráticamente y estaban Uribe y Chávez en un mismo lugar, discutían, se peleaban, pero no pasaba más nada. Cuando los gobiernos de derecha tomaron el control del eje latinoamericano, cerraron la UNASUR, desarticularon la CELAC, hicieron, algo antidemocrático, que es esquivar los lugares de debate. Suprimir al otro. Que es lo que está pasando ahora como nunca antes. Con todo este tema, se agarraron del conflicto Rusia-Ucrania / Estados Unidos / OTAN. Para justamente romper cualquier tabú que quedara por allí, cualquier capacidad de asombro, lo que sea, ya ahora rompe cínicamente absolutamente todo, ya te censuro. Ya leía ayer un comunicado de la Comisión Europea donde colocaban a disposición un sitio web donde podías denunciar a las personas que supuestamente violentaran las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. O sea, la Inquisición moderna, que lo que le falta es, no sé, meter a la gente en cámaras de humo y todo esto, ¿no? Y lo estamos viviendo, y eso no es una cuestión solamente de esa parte del mundo. O sea, eso nos compete directamente. Somos también todos víctimas de esa censura, porque viola nuestro derecho a la información, viola nuestro derecho a la información veraz como un derecho humano, y están tratando de monopolizar el discurso, las matrices de opinión, apelar a agredirte en términos cognitivos para poder controlarte. No es nada más desinformación, no es nada más desmentir una noticia, es realmente tener la capacidad de discernir entre una cosa y otra, y que la gente sepa que esto es parte de un proyecto político mundial, que bueno, tiene por supuesto atravesado todos los intereses económicos de ese grupito que es dueño del mundo prácticamente. Orlenis Ortiz, comunicadora popular venezolana, nos encontramos en Buenos Aires, después de muchos contactos virtuales, por fin, cara a cara, frente a frente. Orlenis está, recorriendo la región en su tarea de comunicadora. Te pregunto, para liberarte y dejarte seguir con el recorrido, con el rally latinoamericano, ¿cuáles son los próximos pasos de la comunicadora y cómo te siguen los oyentes de este programa Al Carajo de todo el continente en las redes para leerte, para ver tus coberturas, que son muy buenas siempre? Gracias. No, yo celebro mucho el nombre de este programa. Además que estaba por comentarle a varios compañeros también que hay que hacer algo para que en Mar del Plata haya una cuestión que represente simbólicamente lo que ahí se hizo con el ALCA. Bueno, este programa se emite entre muchas radios en FM de la Azotea de Mar del Plata. Bueno, que me escuchen allá, hay que tomar algún espacio, alguna cosa hay que hacer allí, porque es necesario, porque parte de lo que comentaba antes sobre el tema cognitivo es que también apelan a destruir la memoria. Y la memoria en nuestros pueblos es vital para poder dar la batalla, ¿no? Entonces, nada, seguimos allí haciendo seguimiento a los procesos electorales y bueno, siempre activa y disponible en Twitter con @OrlenisOV de Venezuela, Orlenis con Y, de todas maneras ponen Orlenis y aparece ahí rapidito. Y es fundamentalmente en el Twitter, pero también estoy en Telegram, donde funciona como una especie de proveeduría de contenidos en formato descargable. Así se ahorran de estar descargando otras aplicaciones. Entonces, si quieren un video que se publicó en Twitter así destacado, van a encontrarlo en el Telegram. Y en el Instagram también, con el mismo usuario en todas las redes sociales. Entonces, siempre a disposición, siempre contesto los DM, así que me quedo un ratito más en Argentina, así que bueno, a la orden y seguimos en batalla. Bien, gracias por la visita, gracias por el encuentro en persona. Bueno, y a partir de tu viaje, de tu continuidad en el viaje, seguiremos en contacto para seguir. Claro que sí, muchísimas gracias. Lo que dijiste, construyendo redes de comunicación popular. Vital, que todos nos conozcamos y nos articulemos. Orlenis, indispensable. Muchas gracias. Orlenis Ortiz en Al Carajo. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al Carajo. Es bonita y la verdolaga. 14. Por el suelo
bonito como se riega y la verdolaga por el suelo. Ay, cómo se riega por el suelo. Ay, bonito. Cada vez que Rosario mataba a alguno se engordaba. Se encerraba a comer llena de miedo. No salía en semanas. Pedía dulces, postres, se comía todo lo que se le atravesara. A veces la veían salir, pero al rato llegaba llenas de paquetes con comida. No hablaba con nadie, pero todos, al ver que aumentaba de peso, deducían que Rosario se había metido en líos. Estas rayas son estrías. Nos la mostró en el abdomen y en las piernas. Es que yo he sido gorda muchas veces. A eso de los 3 o 4 meses del crimen dejaba de comer y comenzaba a adelgazar. Guardaba las sudaderas donde escondía sus kilos y volvía a los bluyines apretados, a sus ombligueras, a sus hombros destapados. Volvía a ser tan hermosa como uno siempre la recuerda. Al carajo. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Cerramos este programa en este acto final, emisión número 14 de este año, 13ª temporada de Al Carajo. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín. En la conducción y en la producción periodística estuvo Mavi Sosa. Lo último en su voz, hace instantes nada más, la lectura de un nuevo pasaje de la novela Rosario Tijeras, nuestro signo literario en esta temporada. Tuvimos a Juan Francisco Martínez Pería con la sección de historia. Compartimos el conversatorio con Orlenis Ortiz, la comunicadora digital, la activista popular venezolana, en un encuentro que tuvimos con ella en Argentina hace poquitos días. Y además paseamos por todo el continente con la música, las noticias, las comidas y todo lo demás. Acá nos despedimos hasta la próxima. Nos encontramos para nuestro capítulo número 15 de este año, en el aire, en exactamente una semana, mismo día, misma hora y mismo dial que en el que nos escuchaste en esta oportunidad hasta este momento, y en las plataformas, canal de YouTube, plataforma iVoox, por el nombre del programa Al Carajo, se encuentran con esta y con las emisiones anteriores de este año, y también el historial con mucho material de los 13 años consecutivos de este ciclo. Acá terminamos, por ahora nada más. Nos encontramos a la brevedad. Hasta entonces. Para plantar la bandera, comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.